Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tenemos que encontrar las singularidades en los números complejos de la siguiente función, ¿sí? Que es 2i sobre e a la z a la menos 2z más 1. Bien, entonces, para que se entienda la idea, la analogía es las singularidades son semejantes o similares a puntos que no están en el dominio, ¿sí? Que van a generar justamente una singularidad, ¿sí? Una división por cero que obviamente no está permitida acá en matemáticas. Con lo cual, vamos a tratar de ver, tratar de calcular cuál es el dominio de f, ¿sí? En primer lugar. Entonces, primero que vemos que nuestra función es una función racional, ¿sí? H de z, llamémosle al numerador y r de z al denominador, ¿no? Entonces, por ejemplo, r de z sería nuestro e a la menos 2z más 1, ¿verdad? Y h de z sería nuestro 2i. En este caso, ¿sí? Nuestro r de z tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Con lo cual, en este caso, vamos a tener que nuestro e a la menos 2z más 1 nos va a quedar distinto de cero. Entonces vamos a calcular por el contrario, ¿sí? ¿Qué valores de esta fórmula nos van a dar cero? Y entonces despejamos, ¿no? E a la menos 2z, ¿sí? Que esto nos queda como menos 1, bien. Luego vamos a tener menos 2z, que esto lo podemos calcular con el logaritmo complejo, ¿sí? De menos 1. Entonces lo que tenemos acá es el logaritmo de números complejos, ¿sí? De menos 1, que termina siendo menos 2z, que esto nos queda como i por pi por 2k más 1. ¿Está bien? Y de acá calculamos que nuestro z, ¿sí? En este sentido, cuando lo despejamos, nos va a quedar como menos i por pi sobre 2 por 2k más 1, donde en este caso k es un número entero. Pequeña aclaración, si k es un número entero, incluye también a los números negativos y positivos, ¿sí? Con lo cual el menos de este lado es representativo, se puede tomar algo similar como que sea la función positiva, ¿está bien? Porque de reemplazar estos k, ¿no? Vamos a cuáles serían los valores que vamos obteniendo, por ejemplo, menos 3 medios de pi, menos pi sobre 2, 3 medios de pi, etcétera. Si igualmente podemos obtener los mismos valores con un número que sea positivo, a fin de que la cuenta sea un poco más prolija, ¿sí? Entonces, en este caso nos va a quedar que z nos queda como i por pi sobre 2 de 2k más 1. Pequeñas observaciones a tener en cuenta que son muy útiles, ¿sí? La expresión 2k más 1 siempre va a dar un número impar, ¿está bien? Justamente por el hecho de ser una multiplicación por 2 y luego sumarle un 1. Con lo cual, todos los números que vamos a poner de este lado van a ser múltiplos impares de pi sobre 2, ¿sí? Igual que los que mostré acá. En este caso, si los quisiéramos dibujar dentro de nuestra gráfica, ¿sí? Como para tener una idea más o menos de dónde va a estar nuestras singularidades, tendríamos que ubicarlas de la siguiente forma, ¿no? Vamos a venir a este lado, supongamos este es nuestro eje real, ¿sí? Este es nuestro eje imaginario, ¿sí? Y acá vamos a ubicar a nuestras singularidades, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en pi sobre 2, vamos a tener en 3 medios de pi, vamos a tener en 5 medios de pi y su contraparte negativa también, ¿sí? Menos pi sobre 2, menos 3 medios de pi y así sucesivamente con todos los números, todas las fracciones de medios de pi con numeradores impares, ¿sí? Esa sería la característica más importante, ¿está bien? Vamos ahora con la segunda parte del problema que dice así, ¿sí? Vamos a tener ahora una función g, ¿sí? Que tiene justamente una parte del cálculo hecha a propósito, ¿sí? Fíjense, g la podemos pensar como lo siguiente, ¿sí? Tiene dos partes bien distintivas que están separadas por el término. La parte que estoy pintando en azul, ¿sí? Que era nuestra función h de z, la que sacamos hace un rato, f de z mejor dicho, usar la nomenclatura del problema, y luego tenemos esta parte en amarillo que sería una parte nueva. Entonces lo que vamos a ver es que g de z nos va a quedar, ¿sí? Como z conjugado más nuestro f en z que calculamos anteriormente, ¿está bien? Entonces esta sería básicamente la idea de lo que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, acá nos piden hacer integrales de línea, hacer una resta de dos integrales de línea, a red de esa función, ¿sí? Entre dos curvas, cuyas curvas son, como ustedes ven acá, dos circunferencias, ¿sí? Con sus respectivos centros y sus respectivos diámetros, ¿ok?
Pero quiero detenerme un poco en esto, en hacer el análisis de la segunda parte de la función, del g de z, porque ¿qué pasa? Básicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta si esta función tiene singularidades, ¿sí? Si es que tiene singularidades y dónde las tiene, básicamente, y en base a eso decidir si con las singularidades vamos a usar el teorema de los residuos y calcular la integral con el teorema de los residuos, o si directamente, si no tiene singularidades, la integral de una curva cerrada nos va a dar cero, ¿sí? Eso sería la idea. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Para singularidades, vamos a ver. Gen Z sabemos que Z conjugado no aporta, en este caso, singularidades porque no tiene una función, no es una función analítica, ¿sí? No es analítica. Entonces, en este sentido, básicamente vamos a calcular los polos, ¿sí? De f en z, que en este caso los polos son los calculados anteriormente, los que saqué hace un rato con la fórmula, ¿sí? Y los que ubicamos propiamente en nuestra gráfica, ¿está bien? Entonces, bueno, justamente la idea de hacer la cuenta o resolverla en este orden tiene esa lógica, ¿está bien? Bien, eso por un lado, y lo que vamos a tener en cuenta también es que ahora lo que voy a hacer es para las dos curvas que corresponden, ¿sí? Vamos a tratar de sacar cuál es el dominio, ¿sí? Vamos a hacer cada una por separado. Supongamos que tenemos la curva 2, ¿sí? Gamma 2, que en este caso me queda como módulo de z es igual a 4. Entonces, si la ubicamos, ¿sí? Dentro de nuestro plano, ¿qué es lo que vamos a tener, ¿no? Con nuestras singularidades. Esto básicamente, ¿qué es z módulo de z es igual a 4? En este caso va a ser una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2, ¿sí? Fíjense, esto sería lo mismo que decir x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Está bien? Entonces va a ser una curva, ¿sí? Donde la vamos a tener que ubicar dentro de nuestros puntos. Y fíjense que acá tenemos, entre comillas, la dificultad adicional de contar tanto con números con pi como con números sin pi. ¿Está bien? Entonces, más o menos la circunferencia a grosso modo vendría por acá, ¿sí? Yo ahora voy a explicar por qué elegimos esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Esta sería la circunferencia, ¿sí? Que llamamos módulo de z es igual a 4, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las singularidades que marqué. Pi sobre 2 es más o menos 3,14 dividido 2, que más o menos es 1,50 y pico, ¿sí? La próxima singularidad, que es 3 medios de pi, más o menos va a dar 4,70 y pico, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta con a una calculadora. Porque estamos poniendo en la misma escala, ¿sí? Números que son múltiplos de pi y números que no lo son. Con lo cual, acá sí tiene sentido que nos metamos con los decimales. Y entonces, ¿a qué se reduce todo esto? A que nuestra curva, ¿sí? Si la vamos a leer, sobre todo si hacemos la integral en sentido positivo o en cualquier sentido, ¿sí? Pero supongamos que elegimos el sentido positivo, ¿cuántas singularidades va a encerrar la curva 2 en este caso? Bueno, la curva 2 va a encerrar dos singularidades, ¿sí? Que van a ser las que voy a marcar acá en amarillo, ¿sí? Van a ser la de pi sobre 2 y van a ser la de menos pi sobre 2. O sea, eso lo tengo que tener en cuenta al momento de calcular los residuos, ¿sí? Y al momento de hacer las cuentas, ¿cuántos residuos tengo que sumar en mi problema? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la segunda curva, que en este caso me va a quedar, ¿sí? Otra circunferencia un poco distinta, ¿sí? Pero más o menos con otras características parecidas, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso tengo la curva gamma 1 que me queda z menos i por pi sobre 2, ¿sí? Entonces esto si lo dibujamos sería básicamente una circunferencia, ¿sí? Esto sería, ¿no? X al cuadrado más i menos pi sobre 2 al cuadrado, esto es igual a 1, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, ¿está bien? Entonces va a ser otra circunferencia, ¿sí? Que va a estar centrada en pi sobre 2, pero que va a tener, ¿sí? Norma 1. Entonces vamos a tener acá, ¿sí? Y vamos a venir, ¿ok? De esta manera y vamos a copiar una circunferencia de este lado. Y la idea justamente acá es parecido, es decir, cuántas singularidades ahora, encontramos con esta circunferencia, ¿sí? Entonces, que el diámetro, que el radio, perdón, sea 1, ¿qué implica? ¿Sí? Fíjense que las distancias entre 3 medios de pi, pi sobre 2, ¿sí? Las distancias directamente son pi, ¿está bien? Entonces, entre el centro y el radio no vamos solamente vamos a tener una sola singularidad que es pi sobre 2, no tenemos ninguna otra de las que encontramos. Así que buenísimo, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá, ¿sí? De todo esto, vamos a ver cuántas singularidades tenemos que
tener en cuenta en nuestros residuos, ¿está bien? Entonces vamos a sacar, ¿sí?, de acá toda la suma de residuos habidas y por haber de nuestro problema, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, omega nos queda 2pi, ¿sí?, por i, ¿sí? Esto sería teorema de residuos, ¿sí? Para simplificarlo, vamos a tener, por un lado, la sumatoria de residuos de G alrededor de gamma sub 2 menos la sumatoria de residuos de G alrededor de gamma sub 1, ¿sí? ¿Cuánto nos van a quedar en cada caso? Fíjense, 2pi por i, y acá vamos a tener el residuo de G en pi sobre 2, ¿sí?, más el residuo de G en menos pi sobre 2, ¿sí?, esto de la página anterior, y luego tenemos de todo esto menos el residuo de G en pi sobre 2, que era el que calculamos recién. ¿Está bien? Observen ustedes que acá pi sobre 2 y pi sobre 2 se cancelan, ¿sí? En estos dos son los mismos, y vamos a tener el residuo de G en menos pi sobre 2, con lo cual lo que nos va a quedar en este caso va a ser directamente, ¿sí?, al hacer la cuenta con los residuos, nos queda con i. Entonces esto nos queda como 2pi por i, y el residuo nos queda con i, con lo cual nos queda 2pi por i cuadrado, con lo cual nos termina quedando menos 2pi. ¿Sí? Y ese sería el resultado final de esta cuenta. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.